Oíste. Señores, bienvenidos una vez más a la consulta extendida, el podcast oficial de la Sociedad Dominicana de Urología, porque todavía seguimos siendo el único podcast oficial de nuestra sociedad médica especialista. Ellos tenían uno, pero era de residente en el Gautier. Yo lo vi un par de veces. No, yo estoy hablando, yo me doy el bombo de que somos la primera sociedad médica especializada Exacto. que tiene un podcast oficial. Hay cirujanos plásticos que tienen podcast, hay radiólogos que tienen podcast, pero como sociedad ninguno tiene un oficial. Nosotros Entonces, bueno, fuimos los pioneros en eso. Felicitaciones. Gracias. Hoy tenemos una invitada muy especial y vamos a tocar un tema muy, muy importante. Gil, preséntala, que tú la conoces. la doctora Yamiris Delgado, cardióloga. Es mi cardióloga, ¿verdad que yo soy buena paciente? Sí, muy buena. Ok. También era cardióloga de mi abuela, y mi abuela es buena paciente, ¿verdad? Bueno, pues ya tú ves, la tenemos aquí con nosotros y vamos a hablar de la relación que hay entre la cardiología y la urología. Y eso es muy importante porque, hablando desde el punto de vista urológico, se dice que la erección es el sentimiento más real y sincero del hombre, porque se produce con sangre bombeada directamente desde el corazón. ¿O me equivoco, Gil? Bueno, de eso que vamos a hablar ahora. Ella, la cardióloga. De eso que vamos a hablar ahora. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa. Ay, gracias. Y entonces, ¿ustedes tenían un podcast de residente? No, nosotros... Oh, pero estos residentes eran vagos, que podían hasta grabar un podcast. Nosotros tenemos un podcast de ACEITS, de los egresados del Gautier. Ah. ¿Y por qué no han invitado a Gil allá? Era de los egresados de cardiología. Ah, de los egresados de cardiología. De los cardiólogos Okay. egresados Exacto. del Gautier. Y sí hay varios cardiólogos que tienen su podcast, pero la sociedad sí oficial no tenemos todavía, pero podemos copiar esta idea de ustedes. Ah, ¿Sabe, Yamiris, perfecto, que yo siempre hago un listado de preguntas que nunca leo? Nunca Pero leemos. En esta ocasión, óyeme, yo tengo aquí mis notas abiertas porque quiero que no se me escape ninguna. O sea, Estamos hablando con la doctora Delgado, ¿verdad? De la especialidad más fuerte que hay, de la sociedad más fuerte que hay. Esa debe ser como... ¿Cuántos cardiólogos son ustedes en la sociedad de cardiología? Hay un... 1000. Es que son muchos. Es que y se usa mucho medicamento de uso continuo, vamos a hablar de todo eso ahora. Por ahí anda la presidenta de la sociedad, muy amiga mía, Bismari Pineda. La veo todos los días. Ella es mi cardióloga. Ella es mi cardióloga personal y es mi cardióloga en la clínica, la que me ve todos los pacientes. Y yo le digo, lo único malo de tú ser presidente de la sociedad ahora es que no tiene tiempo para verme pacientes y cosas. Eso le pasa a todo el que se mete en directiva. No te pongan eso. Díselo a ella. Díselo a ella que está ahora en cosas de la sociedad y nada más anda escribiendo para arriba y para abajo en los grupos, apagando Entonces, vamos a incendios y todo. continuar. Hay 3 puntos específicos que vamos a abordar en este episodio. 1, disfunción eréctil, enfermedad cardiovascular, su relación, el impacto de los fármacos, tanto en cardiología como en la erección. ¿Cuál es bueno, cuál es malo? ¿Quién es el malo? Y la seguridad de los inhibidores de las fosfodiesterasas en la salud cardiovascular. ¿Pero qué son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa? Digo, de eso tú vives todos los días. No, pero digo la marca. No, porque yo no han patrocinado. Bueno, no, porque sepa para que lo entiendan, el Viagra. Exacto. Bueno, está bien. Que valga la cuña. Después le mandamos la factura Viagra no tiene Pfizer. ni visitadores, porque no lo necesita. No lo necesita. No, imagínate. Bueno, espérate, no. Es tanto así como que no lo necesitan. Ellos no son únicos en el mercado no hace son mucho únicos, tiempo. pero la referencia. Si tú hablas de pastillita azul, la gente lo conoce, eso es Viagra. O a menos que no sea la que te dan para dormir cuando te van a operar. Y Son las dos pastillitas. cualquier otro medicamento que tú indiques de ese componente, la gente le dice Viagra. Viagra. Indique tú o no indique eso. Menos a la pela, que todo el mundo la compra como la pela. Ya. Entonces vamos a empezar. ¿Por qué la salud cardiovascular impacta directamente la función eréctil? Ay, qué directo. Ay, qué directo. Bueno, vamos a ponértelo de otra forma. Muchas veces la primera manifestación de enfermedad cardiovascular es disfunción eréctil. Sí, mira, yo creo que esta interacción cardiólogo-urólogo es de mucha oportunidad. Porque si lo vemos desde el mecanismo fisiopatológico de la disfunción eréctil y lo asociamos, yo me iría un chin más atrás, yo me iría desde el inicio, desde cómo nacieron los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, los cuales se crearon inicialmente fue para la angina de pecho. Como vasodilatadores, se pensó que estos medicamentos podían controlar el dolor de pecho que se produce por la falta de flujo sanguíneo que llega a las arterias coronarias. Entonces resultó que los pacientes, que eran pacientes con enfermedad coronaria,
a los que se les estaba administrando el sildenafil, empezaron de repente a mostrar efectos secundarios en este momento, que eran el aumento la sábana se levantaba y decía, Sí. ¿qué está pasando? Entonces, vean, inteligentemente la casa farmacéutica que lo desarrolló dijo, no, pero entonces no tenemos que ir por tomaron aquí. ese efecto, los pacientes empezaron cuando el estudio terminó, se quedaban con su pastillita azul escondida porque no la querían devolver. Se la seguían tomando, ¿viste? Entonces, estuvieran o no en el estudio, ellos se seguían tomando su pastillita por el efecto que en ese momento no era el objetivo del estudio, Claro. que era el aumento de la función sexual. Entonces, ya después de ahí, en el 1998, se aprobó el uso del sildenafil para la disfunción eréctil. Más tarde, ese efecto vasodilatador que tiene el liberador de óxido nítrico se demostró que también tenía un efecto vasodilatador a nivel de la vasculatura pulmonar, y es donde se aprueba también su uso para la hipertensión pulmonar. De hecho, estos son de las utilidades que tenemos en cardiología, y es porque están íntimamente relacionadas en el mecanismo que produce la disfunción eréctil, que es una alteración en la vía del GMP cíclico con una disminución del óxido nítrico. También la aterosclerosis, que afecta a las arterias coronarias, también afecta a las arterias penianas. Pero aquí con la peculiaridad de como las arterias penianas son más finas que las coronarias, entonces se afectan primero que las coronarias. Y de ahí es que, como bien decía Nelson, la disfunción eréctil es un marcador de riesgo cardiovascular que incluso precede a la enfermedad coronaria, porque se afecta primero. Puede ser la primera manifestación de que haya un problema coronario en unos 3 a 5 años, por ejemplo. Ahí está, Gil. Coge. Entonces, podemos decir que en el 98 marcó un antes y un después en el tratamiento de la disfunción eréctil. De manera fortuita, desarrollando un medicamento que ni siquiera fue pensado para eso. Una serendipia se le llama eso en medicina. O sea, y de ahí para acá es mucho lo que ha llovido, y es muchos los pacientes que se han tratado con el famoso sildenafil. Se han beneficiado, sí. Claro. Se han beneficiado. Nos hemos beneficiado nosotros como urólogos, quiero decir. Okay. Yo pensé que tú decías que era como hombres. No. Nosotros como urólogos nos hemos beneficiado. Que en esta especialidad, sobre todo en la urología, nunca es el urólogo, siempre un amigo de un amigo. O un paciente. El paciente. Ustedes pueden decir que siempre para decir que el paciente le pasó cualquier cosa y te lo contó con mucho detalle. Y después se desarrollaron las otras familias, porque empezó el sildenafil, ¿verdad? Después vinieron los otros medicamentos primos del sildenafil, que es el tadalafil, que también es de mucho uso y tiene otros usos, incluso para otras patologías se ha estado utilizando últimamente, como para la HPV, eso lo vamos a hablar Gil y yo ahorita. Pero sí es cierto que eso marcó un antes y un después en el tratamiento de la disfunción eréctil, y vino a ofrecer una solución a algo que era prácticamente imposible de tratar si no era con cirugía anteriormente, o con terapias invasivas totalmente, como las inyecciones intracavernosas, los dispositivos de succión al vacío y esas cosas. Y fue por un medicamento desarrollado para la hipertensión pulmonar, para la vasodilatación, que entonces nos vino a resolver este problema. Yo siempre le digo a los pacientes cuando tienen miedo a usar los medicamentos, yo le digo que si el paciente de hipertensión pulmonar lo toma, que son pacientes delicados, que no tengan tanto miedo. Yo siempre, la historia que acaba de decir la doctora, yo siempre se la digo a los pacientes. Yo le digo a los pacientes, úsalo sin miedo, porque nosotros sabemos cuáles son las indicaciones, sabemos cuáles son los efectos secundarios de los cuales la doctora nos va a hablar ahorita. Exactamente, o sea, úsalo sin miedo, porque yo te lo estoy indicando. Porque yo te lo estoy indicando. Preguntándote de qué sufre, qué medicamento toma, etcétera. Porque los pacientes generalmente vienen con el miedo de Pero que... déjenme decirle que no le pasa a ustedes nada más. Nos pasa a Ah. nosotros también. O sea, el paciente con hipertensión pulmonar, que yo le indico el sildenafil, lo primero que me dice, ay, doctora, ¿y usted cree que eso no me va a hacer daño? Se asustan. Y espérese, pero que yo llegué y ¿qué es lo que usted me ha indicado? Sí. Usted me ha indicado. Y usted se lo indica con ese mismo nombre muchas veces. Toma Viagra. Sí, entonces el paciente... ¿Tú te imaginas el paciente? Sildenafil a una dosis que teóricamente debe ser de 20 miligramos 3 veces al día. O sea que nosotros utilizamos el mismo Viagra que ustedes utilizan. Sí. ¿Y cómo? Espérate un segundo, ahora tengo yo una duda.
El sildenafil que nosotros conocemos viene de 100 y 50. De 100 y 50. ¿Y cómo tú das 20? Nosotros tenemos que darle 50 y decirle que lo divida. Ah, ok. Está bien. Yo tengo muchos visitadores y pacientes que me dicen... ¿El preferido tuyo da sildenafil? No. Que él no tiene me sildenafil. dicen que tienen familiares con hipertensión, que si no le puedo regalar. La hipertensión pulmonar no es tan frecuente. Bueno, pero... A lo mejor tienes una recua de pacientes que le viene con ese cuento y ella se lo cree. Estadística. Épale. No, Y de yo hecho, se lo doy el para que paciente, mejore. les digo esto para que ustedes sepan que el paciente que lo necesita realmente, que yo sé que les llega mucho a ustedes, o sea, a veces tiene temor de utilizarlo. Se lo puede indicar sin miedo, doctora. Se lo Obviamente tomando una adecuada historia clínica. Sí, mira, es importante eso, es importante quitar ese mito que muchas veces también nosotros como cardiólogos, ¿verdad? Porque sí hay unas contraindicaciones con la utilización del sildenafil, pero yo te la voy a mencionar prácticamente una, es con el uso de nitratos. Exacto. Es con el uso de nitratos. Los nitratos son medicamentos que se utilizan para tratar la angina de pecho, que de hecho cada vez se están usando menos, Ok. pero pueden favorecer por la misma vía del óxido nítrico una vasodilatación muy potente y producir hipotensión severa Ok. en el paciente que está utilizando nitratos y que usa concomitantemente sildenafil. Fuera de ahí, o sea, y eso lo va a determinar el cardiólogo o hasta ustedes mismos, porque esa es la única contraindicación absoluta, vamos a decirlo entre comillas. Fuera de ahí, el paciente con enfermedad cardiovascular puede utilizar los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 sin problema, con una evaluación cardíaca previa, o sea, determinando la clase funcional, el estatus de este paciente, pero en general, en la gran mayoría, son bien tolerados cuando tienen indicación, porque no estamos tratando una moda o no estamos tratando algo porque queremos, es una condición patológica que se presenta y que afortunadamente tenemos tratamiento, entonces es para utilizar. Ojo, con esto la doctora no está diciendo que vayan por ahí, se paren en la primera farmacia y compren el Viagra, el sildenafil, el que quieran, La así pela. por así, la pela, cualquiera, así por así. O sea, eso amerita una evaluación Sí. previa, tanto del urólogo y muchas veces del mismo cardiólogo, una evaluación Exactamente. Yo cardiovascular. veo que ustedes refieren los pacientes cada vez más para evaluaciones también previa a eso y qué bueno, Totalmente. porque la disfunción eréctil nosotros debemos verla como un síntoma cardiovascular, porque lo que produce la disfunción eréctil es lo mismo que produce un infarto. O sea, una Ya. placa de colesterol en una arteria peneana que compromete el flujo sanguíneo. Hacia el cuerpo cavernoso. y Es no hay lo que erección. me produce también en el corazón, me compromete el flujo sanguíneo coronario. Entonces, se dice que el paciente con disfunción eréctil, cuando la presenta, tiene esto un valor predictivo positivo de enfermedad arterial coronaria de los próximos 3 a 5 años. O sea que paciente con disfunción eréctil a los 3 a los 5 años, si no se trata, si no se determina o no se modifican los factores de riesgo cardiovascular, va a terminar en una enfermedad arterial coronaria, probablemente obstructiva. Bien, excelente, doctora. Nosotros los urólogos y los cardiólogos somos enemigos. No, te voy a explicar el porqué, el contexto. Hay medicamentos que ustedes indican que sí bajan Sí. la función sexual, bajan la potencia, el paciente viene quejándose, doctor, después de que la cardióloga me indicó tal cosa para la presión, yo siento que la erección no es igual. ¿Eso es un mito o eso es una realidad? Eso es una realidad en algunos casos. Depende de los medicamentos antihipertensivos que se hayan indicado. Siempre tomamos en cuenta eso, ¿okay? Antes de prescribir los medicamentos antihipertensivos, por ejemplo, hay medicamentos que tienen un efecto que deprimen la función sexual, como son los betabloqueantes, sobre todo Metropolol y esas cosas. Todo lo que termina en LOL, para que ustedes sepan. Los betabloqueantes tienen un efecto que, ¿verdad?, deprimente de la función sexual, excepto el nebivolol, que es un donador de óxido nítrico y tiende a favorecerla. Tenemos los que tienen efectos neutros, o sea que ni más ni menos. Ni ayudan ni empeoran. Sí, esos son los calcio antagonistas como la amlodipina, la nifedipina, los inhibidores de la ECA, o sea, todos los ramipril, todo lo que terminan en pril. Y tenemos los que ayudan
que tienen efecto beneficioso. Menciona. Pero ¿cuáles son esos? Déjame ver. Déjame ver para yo ver cuando Incluso- sufra de la presión, beberme de eso, mejor yo mismo. Tienen sí efecto demostrado beneficioso que son los ARA2, los bloqueadores de receptores de angiotensina, candesartán, valsartán. Por eso ustedes ven que son tan utilizados. Sí. Son utilizados buenos. principalmente en pacientes así, Sí. adultos jóvenes. Y el nebivolol como beta bloqueante tiene un efecto también vasodilatador. Pero tú ves, Bismari, yo te quiero, Bismari. Bismari me tenía a mí en Candesil 32, que es candesartán, y Nebivolol de 5. ¿Y ahora qué tomas? Entonces, Nada. Ok. mira, Que, a ver, seguro Mari, que te no te quiero. puso diurético tampoco. No. Porque los Tú ves, Bismari, diuréticos- te quiero. Él estaba muy Los jodido, no se le diuréticos. podía poner muchas No. cosas. Los diuréticos también producen disfunción eréctil hasta, no es tanto, pero un 5 a un 10%, si tú puedes tratarlo con un BRA primero, o sea, un candesartán, un valsartán. Entonces, lo que hacemos nosotros es que dejamos los medicamentos que sabemos que tienen un efecto adverso, sobre todo viendo el perfil del paciente, lo vamos dejando de segunda o de tercera línea. Ahora, también hay una cosa, Nelson, el paciente que tiene una hipertensión resistente tiene que estar tratado, o sea, tiene que llevarse las recomendaciones de su cardiólogo. A veces nosotros, sabiendo eso, tenemos que ponerse. Es que Porque imagínate, no nos queda de otra. ese era yo hace 1 año y medio, antes. Ya tú Y sabes. aparte de eso, es Metropolol y qué sé yo qué cosa. Pero ya yo veo que fue que mi ¿Por qué? ahorita quitó todo. Qué bueno, excelente. Sí, él estaba mal. Oye, Pero oye, gracias la a Dios que mejoró. Y por eso Rebeca no lo ha soltado, porque revivió. Entonces, ¿qué debería? Lo primero es que el urólogo y principalmente el cardiólogo deberían de tener en cuenta la función sexual del paciente. Pero en dado caso de que está tomando medicamentos, ¿qué debería hacer el paciente si empieza a tener algún signo de alerta de que su función sexual está disminuyendo, que algo le está pasando? Suspender los medicamentos de una vez, porque hay pacientes que me llegan, doctor, fui donde la cardióloga, me indicó tal cosa, yo me siento más flojo, yo lo voy a suspender. Pero uno no puede decir que como urólogo decir, sí, deja eso, porque uno siempre lo manda para atrás, para donde ustedes. No, vaya donde el cardiólogo y dígale eso a ella. Aquí usted no tiene nada que buscar. Informar siempre sobre los efectos secundarios, porque nosotros conocemos sobre los efectos secundarios de estos medicamentos y le podemos ayudar, incluso podemos hacer modificaciones del tratamiento siempre y cuando sea posible. Porque, por ejemplo, mira, hay una asociación importante entre la enfermedad arterial coronaria y la disfunción eréctil, pero ahí hay un punto. Los betabloqueantes son la piedra angular en el tratamiento de la enfermedad arterial coronaria, o sea que si ese paciente tiene angina o tiene infarto, probablemente va a necesitar un betabloqueante. Entonces, por eso es siempre importante la evaluación del cardiólogo, porque sabemos, como te digo, sabemos que tienen estos efectos y siempre en el paciente, sobre todo en el paciente masculino que acude a mi consulta, tratamos de que ponerle los medicamentos que son los que van a favorecer. Pero en el caso de que no se pueda, bueno, pues mira. Y al paciente, a veces te digo esto aquí entre nosotros, uno no se lo dice. Porque si tú se lo dices... Somatiza. Al Sí, día somatiza, siguiente, ¿verdad? Al día siguiente se lo está imaginando. al día siguiente ya no funciona. Sí, eso es verdad. Es que no hay vaina que bloquea a uno más que eso. Yo leí que tenía tal efecto. Esos son los pacientes que ya tú sabes que el medicamento, no importa que sea, no te lo van a tomar. Eso A es menos que hayan tomado un medicamento y hayan sentido una muy buena mejoría y eso los motive. Pero si se pusieron a leer hasta un 0.0001, causaron cefalea, ya tienen dolor de cabeza. Hay veces que tú le explicas eso a los pacientes. Tú le dices, mira, lo que pasa es que esos son medicamentos muy controlados que pasaron por años de estudio y uno tiene que reportar todos los efectos secundarios que se presentaron. Pero eso no quiere decir que se presentan en todos los pacientes. Eso es un porcentaje muy mínimo y como quiera a ellos le da. No, lo importante es, o sea, el grupo de pacientes en los que se presenta la disfunción eréctil, o sea, los pacientes de mediana edad, que son los que más frecuentes se afectan. Vamos a decir que después de los 55 años, ustedes me corregirán, pero nosotros también tenemos que tener pendiente, y yo en la consulta de cardiología, los pacientes que presentan disfunción eréctil de manera temprana, o sea, estos pacientes que antes de los 40 años, ustedes pues son los que más lo detectan. Es un paciente que tiene, puede que tenga algún riesgo cardiovascular aumentado, sobre todo si es diabético, si es fumador, si es hipertenso. Entonces esos son los pacientes que hay que evaluar de manera temprana para buscar enfermedad coronaria subclínica.
También deberían los cardiólogos hacer como uno hace. Que uno dice, ¿Qué es lo que vayan tú a su haces? cardiólogo. Ah, ok. Ajá. Vayan donde su cardiólogo porque precisamente también si vamos a usar terapias combinadas, entrarnos en la ecuación también de manera temprana. O ustedes le indican directamente su Ciali. Nosotros no. Ustedes no se meten en eso, ustedes no indican eso. Mira, nosotros no nos metemos en eso, nosotros se lo mandamos a ustedes. Ah, tú ves. Pero es que hay algo que hay que romper. Que yo Ustedes no creo son que como los tabú. ginecólogos que se viven metiendo en lo No, que no no. venga a hablar de los Ah, ok. ginecólogos, yo tengo una Mira. lista. Ah, yo creía. Yo creo que los cardiólogos tenemos demasiadas cosas. Óyeme, se han visto casos, Sí. cardiólogos, nefrólogos, de todo, que yo digo, ¿y para qué lo toma? Lo que va para eso y para las piedras. Mira, hay que romper un poco el tabú para que el paciente también se abra y diga en la consulta, porque muchas veces uno, ¿qué te digo? En la consulta de cardiología, como que no es la más idónea para que el paciente se abra a decirnos Claro. que tiene alteración en su función sexual. Sí, eso es cierto. Si no es que uno se lo pregunte o si no es que ustedes se lo refieran a uno. O que uno se lo contrarrefiera. Tampoco es que a nosotros nos lo dicen tan abiertamente. ¿A ti? Tampoco. Oye, ¿A ustedes? ¿A la mujer es más difícil que digan eso, ¿verdad? ¿O no? Se siente más- Tú sabes que ellos van y divarean. Ajá. Titubean. Pero tú... No divarean. Divarean Porque es como- que como que dije, la primera vez que yo vi un joven, yo era residente, y él me decía que él tenía todos los síntomas urinarios de una infección. Como yo volví y se lo preguntaba, él me decía que no tenía nada. Y yo después digo, pero tú estás volviendo un círculo de tú me dices, tú me dices lo que sientes, yo te volví y te lo pregunto, tú me dices que no tiene nada. Y yo salí y busqué a la doctora Pichardo, que era mi residente superior, ¿verdad? Y le digo, pero es que él me cambia el asunto y se supone que él vino por eso. Y ella fue y le hizo 2 preguntas. Le dijo, dime, ¿y cómo está el asunto? Está bien. Y él nos empezaron a hablar un lenguaje que yo no entendía mucho ahí. En esa época le dijo tú no di que- entendías. Me imagino a que Americana estaba, que estaba preguntándole. zarazo. Y yo así como que... Ahí fue que peor entendí. Entonces ahí dije, mira, pues verdad, el paciente, tú lo vas viendo que te da como vuelta Sí. en cosas que no coinciden ni con el diagnóstico clínico que tú le estás haciendo, ni con las evaluaciones físicas, ni con ningún resultado. Y todavía él sigue ahí como con que... la edad, ni como con que quiero antecedentes. decirte algo, pero no sé cómo Queda decirlo. como- sí. Yo se la pregunto directamente. ¿Cómo está la erección? Y te lo dicen a confianza. Me dicen algunos, está regular, está ahí más o menos. Y cuando van con la esposa al lado, la esposa que le dice, dile. A mí me pasa mucho. ¿Cómo se está comportando? Dile. No le digas que está bien. Y yo, anda al O día. sea, algunas que están haciendo así como... Pero hay muchas otras que dicen, dígale que ya no haga más. Que tan alta. Y yo, a usted lo que hay que ponerle estrógenos vaginales. Venga después. Empezamos. Bueno, ya tú sabes. Doctora, los pacientes jóvenes, ¿hay? Porque esos son medicamentos de libre venta en República Dominicana. ¿Como cuál? No. Bueno, exacto. Como cuál no. Son de libre venta. Cualquiera se para en un mostrador de una farmacia y dice, dame un Viagra. Los pacientes jóvenes, y la pregunta va también para Gil, que se acostumbran a tomar este tipo de medicamentos, muchas veces sin indicación, porque quieren matar, como dicen por ahí. ¿Tienen algún efecto cardiovascular importante que puedan desarrollar o los efectos secundarios propios del medicamento? Sí, como hablamos, este es un medicamento para tratar una patología. Si un paciente joven no tiene ninguna alteración en la función sexual, no tiene por qué utilizarla. Puede producir una cefalea intensa por la vasodilatación que produce, puede producir enrojecimiento facial, una vasodilatación que genera hipotensión. Es un mecanismo fisiológico que lo produce el medicamento por su mecanismo de acción, que puede caer la presión hasta de 5 a 10 milímetros de mercurio. Épale. El paciente, si maneja una presión baja, o sea, ahí nosotros podemos tener un estimado. Y es lo que pasa cuando se combina con otros medicamentos como los nitratos que bajan también la presión, ahí llega a la bajada hasta de 20 milímetros de mercurio. O sea, una hipotensión severa. Por eso es que desde el punto de vista cardíaco, o sea, son indicados, pero cuando tiene el paciente el diagnóstico de disfunción eréctil en el paciente que tiene, por ejemplo, diabetes, que es un grupo de pacientes en lo que se ve muy frecuentemente, con una evaluación de su cardiólogo se puede utilizar, pero ese grupo que tú describes, Nelson, yo me gustaría oír la opinión de ustedes también, pero desde el punto de vista cardíaco yo no le veo indicación. Vivimos luchando con eso todos los días.
Esa evaluación pre-medicamentosa que se hace, digamos, la evaluación, yo te mando un paciente, yo quiero que tú me lo evalúes, doctora, porque le voy a poner en inhibidores de 5-fosfodiesterasa. ¿Qué conlleva ese tipo de evaluación? ¿Conlleva todo lo que le hacen de prueba de esfuerzo, o eco, o electro, o es simplemente una evaluación clínica? Es una evaluación enfocada en enfermedad arterial coronaria subclínica, la que hacemos. En español. Eso significa que es un paciente que yo voy a ver las coronarias, sobre todo yo le puedo hacer Doppler de carótidas, Doppler de arterias femorales para ver si hay enfermedad aterosclerótica en las arterias periféricas, un score de calcio coronario para ver si hay calcificaciones en las arterias coronarias, los niveles de colesterol, de LDL, tratarlos, porque cuando ustedes me refieren a ese paciente, nosotros vamos a ir enfocado en mejorar junto con ustedes la disfunción eréctil, porque una vez que mejoramos, por ejemplo, los niveles de presión, el paciente hipertenso no controlado también va a tener alteración de la vasculatura peniana. Entonces, controlamos los niveles de presión arterial, manejamos también la obesidad, manejamos todos los factores de riesgo. Si es un paciente fumador, ahí tiene otro factor de riesgo. Entonces, todo eso en conjunto va a llevar a la mejoría y cuando se está indicado, pues le damos, pues sí, usted puede utilizar los medicamentos y ahí evaluamos que el paciente no tenga, por ejemplo, en el paciente de falla cardíaca, podría ser que tú dijeras, bueno, pero ahí no lo podemos utilizar. Incluso en este grupo de pacientes hacemos otro tipo de evaluación enfocada en su capacidad física, que si es capaz de, por ejemplo, un equivalente de 3 a 5 METs, que es subir 2 pisos. Eso es una prueba de esfuerzo que tú puedes hacer rápido. Hay una película bien famosa, la de Jack Nicholson y Diane Keaton, que él utiliza ese tipo de medicamentos y el doctor le dice, cuando usted tenga la capacidad de subir 2 pisos, entonces usted puede ir. Exactamente. Yo nunca me imaginé que después, tantos años después, yo iba a decir prácticamente lo mismo. Eso, usted puede subir 2 escaleras. Si es capaz de subir 2 escaleras, entonces puede utilizarlo. Porque el consumo energético de una actividad sexual se compara con el subir 2 pisos de escalera. ¿Tú estabas en riesgo? Él está pensándolo. Yo llego a un segundo piso con la lengua de corbata casi cuando yo estaba así, como yo te enseñé. Pero ya subo 2 pisos y medio. Ahora, nombre. Doctora, hábleme de la diabetes, la función cardíaca y la función eréctil. Cuénteme de ahí. Paciente diabético. Paciente diabético es un grupo especial de pacientes. Para nosotros los cardiólogos es un paciente de alto riesgo. Y hay diabéticos jóvenes. No se crean que los diabéticos son viejos, nada más. Diabéticos jóvenes. Diabéticos jóvenes. Yo tenía uno ahí en la consulta que le dije que viera este podcast. Estaba muy interesado. Sí, los pacientes diabéticos son un grupo especial porque son un grupo de pacientes que ya tienen daño endotelial. Entonces, esto va a favorecer la aparición de disfunción eréctil de manera precoz. Si aparece generalmente en el paciente general de mayor de 55 años, en un diabético puede que aparezca 5 o 10 años antes. Entonces, cuando aparece, también es un marcador de alto riesgo. Cuando el paciente diabético ya tiene disfunción eréctil, disfunción sexual, entonces ahí el riesgo es mayor y me da a mí la sospecha de que yo debo profundizar un poquito más en la investigación de este paciente, quizás tal vez no un score de calcio coronario, ahí yo tal vez me iría por una prueba de riesgo más alto, una angiotomografía coronaria, si el paciente aún no tiene síntomas de enfermedad coronaria. ¿Y los obesos? No se puede hablar del peso de las personas. Los pacientes que viven con obesidad. Exacto. Sí. No son obesos, solo viven con obesidad. Es así la nomenclatura sí, ahora. Para no estigmatizarlos. Ok. En mi tiempo le decía gordo. Eso es ahora que hay un show con eso, ¿oíste? No se puede. Hay que trabajar en la personalidad de los niños ahora. Ya. En los pacientes que viven con obesidad. Eso también. Eso también son... De ellos. Sí. Estos pacientes, bueno, yo te voy a decir algo, Gil, pero ya ahora con tanta terapia que hay para la obesidad, que mejoran toda la función endotelial, que se ve alterada en los pacientes con obesidad, pues han sido también de gran aliada. La obesidad es un factor de riesgo cardiovascular,
y también los pacientes van a tener más disfunción sexual en este grupo de pacientes, que se mejora cuando, igual que cualquier otro factor de riesgo, cuando lo eliminamos. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos en conjunto con ustedes, o sea, somos aliados, porque el nosotros tratar al paciente con disfunción sexual va a ayudarlo a hacer su trabajo más fácil. Claro, totalmente. Me hacen la mitad del trabajo. Volvió la Carol a decir que ya llegó el Munyaro. Porque la Carol ahora se acabó, ya volvió. Eso es una cosa. Los pacientes estaban en lista de espera. Vi ahora un reporte que estaban ahí hablando de que empezaron a haber pacientes de Ozempic que ya están haciendo rebote. Porque sabes que es una moda, como lo venden. Yo pensé que ya lo estaban dando gratis, era. Pero como la gente va y lo compra como caramelo. No, la gente va y lo compra. Y sin asesoría nutricional ni tampoco con ejercicio. No, con asesoría de los coaches de gimnasio. El que esa fascia esquelética que se vio hace mucho tiempo y que se criticó bastante de que las exigencias de las modelos, las dietas excesivas, pues ahora estamos viendo de nuevo que esa es la moda. Por eso, por los medicamentos para... Claro, y más de venta libre. ¿Qué usted opina de eso, doctor? Pero eso es aquí que de venta libre. Y en Estados Unidos también. Ah, sí, en Estados Unidos de venta libre también. Sí. Más que aquí. Y ahora es que va a venir un relajo con eso. Perdieron la patente, ahora va a venir todo el mundo a hacer hay varias. GLP-1. Ah, sí. Tenemos varios agonistas de GLP-1 pues ya en el tuve. mercado. Te lo venden como en Fuera de ampolla, como en viales, así de eso. Sí, que yo conozco ya hay 2. Y ahora vienen hasta oral. Sí, la eso semaglutide todavía. oral todavía no, en algunos países está aprobada, pero todavía le falta un poco. ¿Cuál es el nuevo? El que es lo último de los patelitos, retratutide, una cosa así. Ay, esos son unos nombres rarísimos. Yo nada más digo, la suerte que ya yo no tengo que La aprender suerte que todo eso. no tenemos que aprendernos todo eso. Nosotros sí trabajamos mucho en la parte cardiometabólica. A los cardiólogos les encanta. Nos encantan estos medicamentos. Sí. Sí, demasiado. Tienen un efecto protector cardiovascular, según tengo entendido. Tienen, sí, son fármacos, los agonistas de GLP-1 son fármacos para la diabetes. Ah, Sí, ¿oyeron? son Eso fármacos es para la diabetes. O sea que ya las dosis que son de obesidad, por ejemplo, en el caso de los Ozempic, que viene una dosis de obesidad de 1 miligramo, cuando pasa de 1 miligramo, que es la dosis de 2.4, que todavía aquí no ha llegado, bueno, se llama Wegovy, y ya esas son dosis para obesidad específicamente, que no el Ozempic que está disponible. Por ejemplo, ya la tirzepatida sí también tiene aprobación para obesidad, pero estos fármacos son fármacos cardiovasculares. El bajar de peso con estos fármacos genera en el paciente, como estamos hablando, con enfermedad arteriosclerótica, muchísimos beneficios vasodilatadores. Entonces, aparte de beneficios también renales, protección renal, o sea que son un aliado para nosotros. Pero ahora yo estoy viendo algo que lo estoy viendo en la consulta y es que me puse a estudiar eso el otro día de muchos síntomas como una pseudomenopausia en las mujeres con pérdida de peso de manera brusca. ¿Ah, sí? Sí. Pero eso pasa con toda dieta con los restrictivas. medicamentos, con la dieta restrictiva, con la cirugía, con todo. Principalmente con las dietas restrictivas, porque si no tiene una nutrición adecuada, si la mata inyecta y pasa hambre y no tiene una suplementación adecuada, usted lo que está es mal suplementado. Pero todo lo que te ayude a bajar de peso de manera brusca te va a dar síntomas como una pseudomenopausia, no importa tu edad. Resequedad vaginal, infecciones de síntomas como de una infección urinaria, tú vas a encontrar cultivo negativo, pero el paciente mantiene un círculo. Y al final de cuentas es por ese tipo de pérdida de peso. Yeah. Ahí sí, hay que trabajar en eso, claro. Pero y es verdad que ese tipo de medicamento lo pegó o lo hizo famoso. Wow. Ahora me fue el nombre. Wow. Kardashian, no. Que lo hicieron famoso una de esas modelos estadounidenses. ¿Y con qué tú rebajaste tanto de peso? Me puse una medicina. Y de ahí entonces el boom. ¿Es cierto que eso fue así o eso? Porque son medicamentos para la diabetes, como usted dijo, doctora. ¿De dónde sale que se utilice tanto así para bajar de peso? Mira, podríamos hacer un podcast nada más de agonistas de GLP-1. ¿En serio? Sí, porque ese tema me gusta mucho. Estos medicamentos tienen
bajan de peso, ¿verdad? Y generalmente dependiendo de la dosis con la que se utilicen. Entonces, cuando tú ves que se empezaron a usar por los beneficios cardiovasculares que tenían. Es prácticamente lo mismo que pasó como estábamos hablando con el sildenafil. Exacto. Entonces, la pérdida de peso, dentro de los beneficios que produce, está la pérdida de peso, porque los pacientes diabéticos, por lo general, están en sobrepeso o en obesidad. Totalmente. Cuando tú lo bajas de peso, mejoran todos los parámetros. Un 20% bajan, ¿no? De 17 a 20%. Dependiendo de las dosis. Okay. Sí. Lo que más tú puedes llegar es a un 20% con la tirzepatida. Está bien, eso está bien. ¿Tú sabes lo que baja 20%? 20%, claro, que se asemeja a una bariátrica casi. Claro. Entonces, pero con el Ozempic tú no baja tanto cuando lo utilizamos en los pacientes diabéticos. Los diabéticos son más difíciles también de bajar de peso por todo su mecanismo que esto incluye. Entonces, cuando tú ves que baja de peso, baja la presión, se normaliza. El perfil de lípidos se normaliza. Bueno, la función renal también mejora. Tiene tanto beneficio que, volviendo al tema de disfunción eréctil, no hay estudios, no lo leí, no puedo decir que lo he leído, pero si tú te fijas en toda la fisiopatología, estos fármacos deben producir beneficio a nivel de la función sexual. Vamos a hacer un estudio de eso. Tenemos que investigar. Vamos a coger par de gorditos. Vamos a patrocinarle ¿Tú sabes por qué? Medicamento. Porque sí hay estudios en enfermedad arterial periférica. Por ejemplo, los pacientes que tienen claudicación intermitente mejoran muchísimo la caminata cuando tú le pones un agonista de GLP-1. Pero ponérselo como los diabéticos, o sea, para una resolución metabólica y no para bajar de peso como tal. Porque digamos que ya el que no está viviendo con obesidad. Que ya no estoy gordo, dilo. Se beneficiaría, digamos, de una dosis de Ozempic, pero como dosis para los diabéticos, en vez de... Mínima, de 0.25, en vez de esa. Yo usé de Ozempic, yo usé Ozempic como por 6 o 7 semanas. Okay. Y me fue muy bien. Aumenté de peso bien, bacano. ¿Aumentaste? Sí. Yo creo que yo soy el único que aumenté de peso con los Ozempic. Yo no tuve ni... yo tuve una... Sí, claro, yo tuve una evaluación con una endocrinóloga. Pues yo iba a decir, yo creo que yo lo empecé a usar. No, yo tuve una evaluación con una endocrinóloga muy buena. Y me lo indicó. Y yo como que creía que el mecanismo de acción era que me iba a eliminar la necesidad de comer. O sea, me iba a eliminar el hambre. La saciedad. Pero a mí... ¿A ti no te la quitó? No, yo me inyectaba y yo me podía comer un caballo después, con todo y jinete arriba. Eso depende. Hay pacientes que son respondedores mejor que otros. Porque el mecanismo de acción es a nivel del hipotálamo, inhibiendo el centro de la saciedad. Ya. Entonces, pero que hay pacientes lo que se ve mejor que responden mejor que otros. Pero... Así. Yo fui la excepción de la regla. Y yo siempre lo digo. Y yo duré mucho tiempo. Y todos esos síntomas... Todos esos efectos secundarios de que... La náusea. Náusea, diarrea, qué sé yo qué. Un libro, un Harrison yo. ¿Y entonces qué usaste? ¿Tirzepatida? No, yo lo dejé. Entonces fui a donde un entrenador. Yo me puse en serio con un entrenador. Sí. El entrenador es el esposo de esa joven que está ahí. Sí, te entrenó. No estaba creyendo. Me entrenó bien. No estaba creyendo. No, ya. Yo pensando, pero él fue entrenador después. No, el entrenador fue yo siempre, pero también se cuando la gente me pregunta y me dice, doctor, ¿qué te hizo? No, yo me tomé muy en serio mi entrenamiento y mi dieta. Y se quedan así como viéndome. Yo, pero espérate, yo primero me operé. Porque uno tiene, o sea, dicen por ahí que uno sana cuando uno se reconcilia con su pasado y su realidad. Y mi realidad fue esa. Yo luché con la obesidad de una manera que usted no se imagina. O sea, yo duré ¿cuántos años siendo persona que vive con obesidad? Exacto. Yo duré muchísimos años siendo gordo. Ya yo no podía ir a una tienda a comprarme una camisa porque no me servía. Tú sabes. Ahora no, ahora uso la de mi hijo, medium. Sí. Ya tú sabes. Hemos creado un monstruo. Entonces, él ya con su pérdida de peso sí se beneficiaría para su disfunción sexual usar... No está aprobado, yo no sé si... No, pero yo digo, sí, en ese caso, pero no, sería como una dosis más baja. Podemos hacer... Podremos hacer un estudio de eso, pero si ya él alcanzó su meta de peso... con un estilo de vida adecuado, no tiene y está en su peso que es un índice de masa corporal adecuado, no tiene por qué utilizar nada. No, yo para ayudarlo en la disfunción.
Te voy a A decir veces ahora se utilizan junto con dónde los está mi bariátricos índice de también. masa corporal. Te voy a enseñar. Se utilizan los agonistas de GLP-1 concomitantemente. Porque Pero en una lo que cosa están no excluye la otra. reganando peso. Se pueden utilizar concomitantemente. Espérate, O antes de Yo voy a buscar antes de la aquí, espérate. cirugía. ¿Qué va a buscar? Yo voy a buscar aquí cuánto está mi índice de masa corporal. O sea, no te preocupes tengo. lo que tú buscas. Entonces, en la diferencia de, yo no te voy a decir ninguno de esos nombres, que tercer platino y no sé qué. Metabólicamente, la diferencia del Ozempic y del Mounjaro. El Mounjaro está más para pérdida de peso que para control metabólico. El Mounjaro, que es la tirzepatida, tiene aprobación en ambas, en diabetes y también en obesidad y en sobrepeso con comorbilidades. O sea, que se puede utilizar en ambas cosas. Ahora, Ay, atención a la gente, a la gente que anda diciendo de que no se tomen, no se compren el Mounjaro para los diabéticos. La mayoría de los diabéticos no tienen para comprarlo y el seguro no lo cubre. Pero para la diabetes es excelente el Mounjaro también. Sí, pero que dicen de que la gente lo está comprando y que no le están dejando a los diabéticos. A los diabéticos. No Eso tenían para comprarlo como quiera. Se usan los dos. El Ya lo Mounjaro dijiste es un pasado. agonista dual, GLP-1 y GIP. Es más potente. La semaglutide depende de la dosis, la indicación. La semaglutide, el Ozempic. El Ozempic depende de la ¿Y dosis. el Mounjaro es? El Mounjaro es tirzepatida. Tirzepatida. ¿Y la Saxenda? ¿Cuál? Ese es el que diario. La Saxenda es que diario. Diario. Sí, pero eso uno se volvía hasta... Yo probé el Saxenda, no, yo no probé el Saxenda. Ese No. porque era diario. Yo le tenía miedo a esa puya diario. Eso te volvía a le toman un colador. Cuando tú tienes Parece una una opción pollita. semanal, Claro, el paciente lo totalmente. Ah, yo creo que se Ya bajaron de precio. ese Por los man- tiempos que yo lo usé, eso era carísimo. Todavía eso no va. Sigue siendo... Ese eso por la demanda. Pero Saxenda tiene un programa de control de peso que tú compras dos y el tercero ellos te lo regalan. La Saxenda sale un poquito más económica. Tengo Como entendido. 17,000. Ujú. Épale. Pero los otros no bajan. Y el Ozempic está en 20 y pico todavía. Yo creo que estaban más o menos igual. Menos, no, 20 todavía no. No, 20 no. Ya no. El Mounjaro es que está... El Mounjaro sí. Sí, el en 20 Mounjaro y pico, está. sí. Eso tú sabes que a mí yo conozco una paciente, allegada a mí de hecho, que fue a su evaluación con endocrinología, que se cuenta, la mandaron a comprar el Ozempic y se me hizo de grata sorpresa que el instituto lo tiene a precio de costo. El de la diabetes, el Inden. Sí. Exacto, el INDEN. Ay, Pero ya tú sabes, la fila. Sí, pero lo Pa' mandamos comprarlo. a los pacientes también. Y lo tiene a precio prácticamente de costo. Tú lo buscas en el INDEN y en una farmacia así particular y el precio casi que lo duplica. Y eso fue, tú sabes, eso fue una sorpresa agradable para mí. Yo dije, ¿en serio? Sí, lo ve. Ella fue, hizo su fila y lo compró. Sin problema. Así que ya tú sabes. Bueno, seguimos con la doctora. Doctora, vamos a hacer un cambio de tema rápidamente para meternos... Otra vez, te cambio de tema. No, bueno, no, exacto, no, porque yo quiero, y fue algo que me pidieron por aquí. Me pidieron, ¿por qué que a los pacientes que van a cirugía es necesario hacer una evaluación cardiovascular prequirúrgica? Y te lo digo porque no sé si a ti te pasa, pero muchos pacientes que uno está preparando para una cirugía se encuentran tedioso el proceso prequirúrgico. Que si una evaluación cardiovascular, que si una evaluación muchas veces por neumo, por endocrino, que si ve al anestesiólogo. Ahí tú le vas a meter entonces las analíticas, la autorización del seguro. Muchos pacientes divarean, como dice Gil, en ese proceso y se desaparecen. ¿Es importante la evaluación cardiovascular prequirúrgica en un paciente que va a someterse a una cirugía? ¿Y en todas las edades? Y en todas las edades. Eso es una pregunta importante. Bueno, mira, más que la evaluación cardiovascular, nosotros le llamamos esto estimación de riesgo cardiovascular. Lo que les proporcionamos en la evaluación cardiovascular es el riesgo que tiene ese paciente de hacerle una complicación cardiovascular durante el procedimiento. La importancia, sí, las guías lo resaltan, pero prácticamente aquí a todo el mundo se le indica una evaluación cardiovascular para una endoscopía, hasta para sacarle una muela. Exactamente. Eso es así. Pero ¿es estrictamente necesario o lo hacemos por una conducta aprendida? De medicina de defensa. De autodefensa, exacto. Mira, si te digo, nosotros nos llevamos de los lineamientos de la American College of Cardiology y la Sociedad Europea de Cardiología. Tenemos guías solamente de eso, de evaluación cardiovascular prequirúrgica.
Ahí se establecen todos los lineamientos. Realmente no son tan estrictos cuando tú lo llevas a la vida real. Por ejemplo, ellos te dicen que al paciente que va a cirugía tú le puedes hacer un electro o tú le puedes hacer una radiografía dependiendo del grupo de edad, de los factores de riesgo que tenga. Pero, ahí viene el pero, y es que cuando el paciente llega a cardiología es que uno como que se da cuenta de los factores de riesgo. No hay otra manera de saber. Claro. Entonces, ahí es que uno se da cuenta de si ese paciente tiene primero la historia clínica, datos que tal vez nunca haya dicho o antecedentes familiares que hagan que uno tenga que sospechar, porque la enfermedad cardiovascular muchas veces es silente. Un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, imagínate tú, no te da nada de síntomas, solamente que tuvo un hermano que tuvo una muerte súbita y ya tú dices, pero espérate, y tú le haces un electro y ves datos de hipertrofia ventricular izquierda, pero ese es un paciente de 20 años que no sufre de nada y que es deportista y que todo lo bueno del mundo y que por donde quiera que tú le preguntes, él te va a decir que está bien. Entonces, eso es la estimación de riesgo y de ahí es la importancia de la evaluación cardiovascular. Yo entiendo su posición y muchas veces a mí me encantan los pacientes de circuncisión que ustedes me mandan. Mándenmelo todo. Conchole. La circuncisión, la vasectomía, los varicoceles. Mándenmelo todo. Lo prostático lo pueden dividir entre todos los cardiólogos del centro. Bueno, hay un problema, amiga. Pero de entrada tú dices ya, en ese paciente que ustedes ven mucho, es un paciente joven. La mayoría son pacientes que no tienen nada. No tiene ninguna, pero si tú lo tomas de que uno te va a salir con una patología, entonces ahí es que viene la generalización de la estimación de riesgo y sobre todo también tú sabes que los anestesiólogos se cuidan mucho. Sí, los anestesiólogos se cuidan mucho, pero no quieren pero tampoco. Pero es lo mismo, no es quieren, defensivo. Es porque defensivo. En muchos lugares, como en Colombia, en Venezuela, quien evaluaba al paciente es el anestesiólogo. Y si el anestesiólogo encontraba un riesgo, lo mandaba al cardiólogo. Déjame hacerte una pregunta. Ajá. Cuando tú tienes una emergencia en la clínica, ¿te exigen evaluación cardiovascular prequirúrgica? La mayoría de las veces. La mayoría de las veces, ¿verdad? Pero se supone que es una emergencia. Un cólico renal, un paciente que llega a la emergencia No, un cólico no, porque también un cólico tú lo pones en un vaina y te gasta. Bueno, también. Pero, por ejemplo, una torsión testicular o una retención urinaria. A veces te quieren salir con eso, pero allá por lo menos los anestesiólogos no son tan miedosos. Y saben la diferencia. Bueno, un abdomen agudo, muchas cosas que le... Pero claro, en la mayoría de los lugares... Pues ya te respondí, Luis. Fue Luis que me hizo esa pregunta. ¿Luis qué? No, espera. No, pero muy buena esa pregunta. Y entonces en el mismo riesgo, cuando uno evalúa el paciente, hay seguridad en que tenga relaciones sexuales y en que usen sus medicamentos, aún tratándose con su cardiólogo, con sus medicamentos que no están contraindicados, que no tengan nitratos ni nada de eso. Dígaselo al público para que... Sí, claro que sí. Agárrense. Si usted se hizo su evaluación cardiovascular y su cardiólogo le autorizó que usted puede utilizar... Pero hay algunos cardiólogos que hasta le dicen, no beba eso. Sí, eso es verdad. Eso hay cardiólogos que dicen eso. No te pongas así, hagan una conferencia, pero a ver ustedes qué es lo que está pasando, porque uno lo ha visto. Vamos a invitar, en el próximo congreso vamos a invitar a Gil. Voy a hablar con Bismar y voy a decir, invita a Gil para que hable allá en el próximo congreso de cardiología. ¿Será para que le pregunte? No, pero no, bueno. No, que sea una lucha interna, investiguen allá. Además, tú le dices, vean eso, porque esos muchachos dicen, y él tiene mucho nombre ahí que lo puede decir, pero sí se ha visto que le dicen, no beba eso. Sí, es verdad, yo lo he visto. Eso es entonces, como que si uno le estuviera dando algo que le pusiera su vida en peligro. Depende de la estratificación del paciente. Por ejemplo, contraindicaciones, aparte del uso de nitratos, que ya lo hemos discutido, el paciente de falla cardíaca, te expliqué que es una contraindicación relativa. El paciente postinfarto también tiene una contraindicación relativa, dependiendo del tiempo que tenga del infarto y si tiene angina o no. Todas esas cosas también nosotros la evaluamos, porque si el paciente está haciendo dolor de pecho a un esfuerzo leve, yo no lo puedo someter. Pero ese paciente tampoco debería tener relaciones. No debería cogerlo suave. Debería cogerlo suave. Paciente. Sí, debería. Ese paciente no se le recomienda tener relaciones al menos 1 o 2 semanas después. Pues entonces lo que hay que decirle, después que su médico, su cardiólogo le dé permiso de que usted pueda tener relaciones, entonces ya podemos tomar los medicamentos. Eso es así. Sí, bajo esa... la estenosis aórtica severa también es otra condición en la que se puede comprometer severamente el gasto cardíaco y no se recomienda.
Pero por eso la evaluación cardiovascular, porque fuera de esos escenarios, tú no tienes nada de eso, el paciente hipertenso, que es lo más común, que el paciente sea hipertenso y diga, ay, porque yo tomo pastilla para la presión, yo no puedo tomarme la pastillita azul. No, eso no es así. O sea que, voy a hacer una pregunta que tenía aquí. ¿Qué tiempo después de un evento cardíaco podía tomar su actividad sexual? No sé, Déjalo 2 semanas. Déjalo 2 semanas. Después del infarto. Pero no para utilizar para reiniciar No, la para actividad tomar, sexual. para empezar vida sexual. Sí. Vida sexual. A las 2 semanas, si no tiene angina. Señores. ¿Qué tú pensabas? ¿Que se iba a durar 6 meses? No, yo pensaba Se supone que ahora Generalmente uno le da un mes, uno le dice, tú sabes, un mes, vamos tú le das un mes y ellos lo hacen a las Pero, 2 semanas. El paciente que está con una enfermedad coronaria estable, que no presenta dolor de pecho a los esfuerzos leves o en reposo, no tiene tampoco contraindicación de la actividad sexual. Eso depende de la capacidad física, o sea, de a qué esfuerzo el paciente presenta el dolor de pecho. Paciente que te dice, no, yo subo un piso y me duele el pecho. Ese paciente no pasó la prueba. Sí, porque tú te sabes el cuento de la pareja. ¿Tú no te sabes el cuento? No sé, dilo, porque yo me lo sé. Después que tú me preguntas, dices, yo digo, sí me lo sabía. El abuelito que se muere. Y falleció el abuelito y entonces el nieto va a darle el pésame a la abuela y le dice, ay mamá, qué cosa. ¿Y qué pasó, mamá? Y dice, bueno, tú sabes que después del infarto el cardiólogo le dijo a tu abuelo que hiciéramos el amor al ritmo de las campanas de la iglesia. ¡Ting! ¡Ton! ¡Ting! ¡Ton! Y dice el hijo, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el heladero? Ay. Ay, Dios mío. Eso está muy fuerte. Este ríe mucho. Ese es el que más goza. Ese es el que más goza. Ay, santo cielo. Yo Oíste. creo que lo más importante en el paciente es que debe saber que si tiene enfermedad cardiovascular, debe consultarlo con su cardiólogo, porque todas estas cosas uno las habla así en general, pero cada paciente es individual y valoramos cada paciente de manera individual y sus riesgos. Entonces, 2 cosas para aclarar. El paciente que sufre de una hipertensión así normal, sin problemas de angina ni antecedentes de un infarto reciente, no tiene ninguna contraindicación para tener relaciones sexuales ni para utilizar medicamentos de la inhibidora de la fosfodiesterasa. ¿Sí o no? Dígase, la familia del Viagra, Tadalafil, que si yo Sí, qué. lo puede la utilizar si tiene disfunción eréctil, puede utilizar. Claro, sí estos tiene, no es de que para abusar. No en el paciente, ¿verdad? Ese que dijimos que no, que ese no lo necesita. Bien. Entonces, otra cosa. ¿La disfunción sexual es algo psicológico o es un problema Orgánico, real? Totalmente. Sí, es importante. Mira, no lo habíamos dicho. Es una combinación. Yo diría que es una combinación de ambos, porque existe un mecanismo subyacente que produce la disfunción sexual. Pero también Orgánico, dentro de ¿verdad? esos mecanismos está el mecanismo, el eje del sistema nervioso central, que también interviene. Ahí viene lo que es el estrés, la ansiedad, aumenta el tono simpático y me genera vasoconstricción, lo cual va a terminar con una disfunción sexual como manifestación clínica. O sea que no es solamente el componente emocional, pero sí esto me puede favorecer al paciente. Anteriormente, cuando Y también una mujer jodiendo en la casa nada más. No. Hay que hablar las cosas claras porque esto va a llegar a los pacientes. También, Sí, si tú le agregas todo eso, una mujer en broma, No, bueno, porque la que hay mujer- que pagar tal la cosa, mujer que es- mira esto, que mira aquello, que qué sé yo cuánto. pero le funciona en otro lado. ¿Eh? Le funciona en otro lado. Porque en el otro lado no te están jodiendo Exactamente, tanto, digo, porque, o sea, tú embromando sabes- tanto. Tú sabes que Mira, es pero nada más una hemos hablado de la disfunción en el hombre y en la mujer. De eso se encarga ella es que sabe de ¿Sabes eso. que a mí me llamó mucho la atención, Gil, haciendo una revisión que hice antes de venir para acá, porque yo dije, yo voy a estar hablando con los expertos de esta, o sea, imagínate. No, de eso sí sabemos. De eso ustedes, de eso disfunción ustedes saben. sabemos. De eso sí, nosotros no. Nosotros nada más es de lo que se manifiesta. Pero me encontré un dato interesante. Tú sabes que a las mujeres se les prescribe mucho beta-bloqueante por la palpitación, la taquicardia, mucho bisoprolol. Y encontré el efecto dice que más se manifiesta más en la mujer el efecto deleterio en la libido, en la mujer que en el hombre, con el uso de beta-bloqueantes. Entonces vamos a tener un poquito más de cuidado Dame yo anotar. al indicar beta-bloqueantes de manera
rutinaria. Entonces tiene el problema de que las mujeres, entonces con ese tipo de temas, son un poquito más... Más cerradas, son más reservadas. Sí, por eso te digo que lo vi en la revisión porque obviamente yo no sé a ustedes, pero no me ha tocado, pero me llamó la atención porque es un medicamento que utilizamos mucho, sobre todo en las mujeres. Entonces tenemos que tener pendiente esa. Tú le preguntabas a la doctora, ¿el hombre habla de eso en la consulta? Y la respuesta fue, bueno, hay algunos que vienen, hablan, se sienten en confianza, todo va a depender. Pero la mujer habla de eso en su consulta. En la de nosotros no. O en la tuya no, tampoco, en la del ginecólogo quizás. Acuérdate que uno tiene una consulta, no todos los ginecólogos preguntan. Porque realmente a mí cuando yo te venga, vamos a caer. Sí, vamos a caerle arriba. Porque a veces yo digo, ¿cómo tú tienes un ginecólogo? ¿Cómo tú vas frecuentemente y tiene atrofia vaginal, tiene carúncula vaginal y te la mandan, es más por presencia de... Bacterias en la orina. No, por bacterias no, por hematías en la orina. Y la principal causa en una mujer perimenopáusica, menopáusica, posmenopáusica, no es con una carúncula ahí muy visible y ni un estrógeno vaginal. Nada. Ni un lubricante para relaciones sexuales. Y aprendí el otro día que me lo enseñó mi colega Wellington, que el tadalafil ese que anda por ahí, que de un miligramo, que yo dije, ¿para qué es eso? Pero si de 5 casi no hace nada. En las mujeres se puede utilizar y que tienen mayor lubricación. No, estoy esperando unas cuantas. Tadalafil de 1. Sí, hay que se usa en la mujer. Ahí. De 1 miligramo. ¿Aquí? Sí, hay uno que anda robando por ahí de 1 o de 2, que yo decía, ¿eso para qué? Pero mira, yo no lo veo. Para echarlo ahí y juntar 10 pastillas y bebérselo. Pero él me dijo, pruébalo para que veas. Entonces, estoy esperando a ver que esa persona que llegue. Pero, vuelvo y te digo, me da como... No me encaja cómo es que los ginecólogos preguntan poco. Sí, mi hermana es ginecóloga y ella siempre le pregunta a las mujeres antes de hacerle cualquier tipo de cirugía si tienen relaciones sexuales y hasta el tamaño del pene de su marido. Porque eso es importante, si tú estás haciendo una colpa o una reparación, saber que no le vaya a dejar una vagina más acortada y que luego le provoque dispareunia. Esas son cosas importantes que a veces la gente... No, se vuelve muy mecánico, hacer papá Nicolau, introducir el espéculo, tomar la muestra, ni siquiera preguntar, las mujeres no hablan de eso. Como que es un tema que se deja por ahí. Es un tema que qué bueno que lo estamos hablando, porque hay que hablarlo mucho. Como yo le decía a ustedes, o sea, ni siquiera para el paciente que tiene la indicación, que tú se lo pones. Yo tuve un caso reciente ahora de un paciente con enfermedad cardíaca congénita, con hipertensión pulmonar severa. Y lo que no son tan frecuentes como los amigos míos que me piden medicamentos. Yo tengo que convencerlo de que lo utilice. Sí. ¿Ustedes creen eso? ¿Por qué le tienen miedo? Sí, eso no. A cada rato no lo piden. Deme de la muestrecita. Hay gente que te lo pide, pero hay otros que te dicen, por ejemplo, la tanselucina que viene con tadalafil. Hay gente cuando llega a su casa y te dice, doctora, pero yo lo leí y eso dice que tiene y yo puedo tomarlo. Porque de una vez como que, mira. Y las esposas cuando lo leen son dos cosas. Y tú le dijiste a la doctora que tú tenías algo así. Sí, es cierto. Es cierto. Y entonces también, no sé, eso no te va a dar un infarto. Y muchas veces tú no quieres perder el tiempo. Por ejemplo, con el tadalafil ahora, que se está utilizando también para HPV, crecimiento prostático obstructivo, tú muchas veces no lo indicas exclusivamente por la disfunción eréctil. Y tú lo das al paciente y no te tomas el tiempo en explicarle, tú sabes. Y el paciente cuando llega y lo ve y dice, oye, pero tú me indicaste esto que es para la disfunción eréctil. Yo no te dije que yo tengo disfunción eréctil. Pero esos son los pacientes que se mantienen informados. Pero yo lo sabía. No. Yo conozco a mi paciente, yo conozco al cojo sentado, le digo. Oíste. Bueno, esperemos que hayamos abarcado la mayoría de las preguntas que son más inquietantes para el paciente. Y cualquier cosa nos volvemos a ver por aquí. Claro, volvemos a ver. Ustedes quieran. Vamos a hacer otro. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Algo importantísimo. Déjame decirte, mi amor, que tenemos patrocinador este episodio y muchos más llegan a ustedes gracias a Uroservice. Ajá. Ustedes, lo de la clínica. Mira, si CardioMed quiere anunciarse aquí va a ver, aquí abajo. Como que así se dice. Así, aquí. Aquí debajo van a ver el nombre la cintilla. Así que cualquier cosa llámame. Pero diga, doctora, ¿dónde está CardioMed? Ya para saber. CardioMed está ubicado en el 4º piso de la Torre Profesional Corazones Unidos. Perfecto. Y ella está en el Real también, al lado mío. Real. Ahí tenemos a la doctora. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Un placer. Gracias. Esperamos tenerla pronto nuevamente. Gil, despide. Adiós.